Un saludo cordialísimo, queridos amigos, tanto del canal diocesano de televisión como de Radio Santa María, y bienvenidos a esta segunda sesión de nuestros ejercicios espirituales para la vida consagrada de la Archidiócesis de Toledo, y que además se difundirá también por los conventos y casas religiosas de otras muchas diócesis. Estos ejercicios espirituales dirigidos por nuestro señor arzobispo, don Francisco Cerro Chávez, titulados Hemos conocido el amor. Antes de su meditación, así lo decíamos ayer, queremos detenernos un poquito para conocer un poquito más la riqueza de la vida consagrada. Cuando decimos vida consagrada así en general, ¿a qué nos estamos refiriendo? Bueno, pues técnicamente en el derecho, cuando decimos institutos de vida consagrada, nos referimos a dos tipos de institutos: los institutos religiosos y los institutos seculares. Luego existen las sociedades de vida apostólica y luego existen también pues, las vírgenes consagradas, que se ha recuperado la figura en el derecho de la Iglesia, los ermitaños también como una realidad de vida consagrada, muy vinculadas estas dos últimas a la diócesis y a la persona del obispo. Consagración pública también en la Iglesia a través de votos o a través de otras formas de profesar los consejos evangélicos y otras formas de vida consagrada. Bueno, tanto el día de ayer como el día de hoy nos estamos dedicando a los institutos religiosos. Ayer a los institutos religiosos de vida contemplativa, tanto de monjes como de monjas. Les recordábamos que nuestra diócesis de Toledo es muy rica en vida contemplativa. Tenemos 33 monasterios de vida contemplativa femenina, y recordábamos cuáles eran todos, y un monasterio también de vida contemplativa masculina. Y decíamos que teníamos que seguir orando para que la vida contemplativa tan necesaria en la Iglesia siga teniendo vocaciones, jóvenes que se consagren a este género de vida en el que ofrecen su vida junto al Señor, como esa lamparilla del Santísimo, para dar luz y calor a todo el que quiera acercarse al Señor, para mantener los brazos en alto como hacía Moisés mientras Josué luchaba. Bueno, pues esta es la vida contemplativa. Hoy vamos a hablar de los institutos religiosos, pero de vida activa. Y también les apuntaba ayer que nuestra diócesis de Toledo es muy rica en institutos religiosos de vida activa. Tiene una presencia impresionante de carismas, de familias religiosas, como veremos al final de esta sencilla intervención que yo quiero hacerlos. Pero quiero recordarles qué son los institutos religiosos de vida activa. Ayer les recordaba algunos elementos comunes a todos los institutos religiosos, y creo que es bueno que volvamos a recordarlos, porque no por mucho trigo fue mal año, me decía mi padre. Así que yo creo que es bueno que volvamos a recordar estas cosas tan fundamentales, incluso también vosotros, los religiosos, los que las vivís, para que nos ilusionemos por ellas. A veces estamos tan acostumbrados a ellas que cuando otro nos las dice desde fuera, volvemos a entusiasmarnos, ¿no? Pues es lo que pretendemos hacer con estas pinceladas tan sencillas que damos al comienzo de estas meditaciones profundas de nuestro señor arzobispo, que tanto disfrutamos y que tanto bien nos están haciendo. Bueno, decíamos que la vida religiosa es una forma particular de consagración a Dios. El bautismo es la primera consagración. Y lo hemos escuchado también a nuestro arzobispo recientemente, aquí en esta misma casa, como el bautismo es la primera consagración la que nos unifica a todos. No habrá una consagración mayor que el bautismo. Por eso, a la vida religiosa y a la consagración en los consejos evangélicos de pobreza, castidad y obediencia se le ha llamado el segundo bautismo, porque es llevar hasta su plenitud, hasta su radicalidad mayor, esa radicalidad evangélica, vivir como Cristo vivió su mismo género de vida, incluso físicamente, en pobreza, castidad y obediencia, ¿no? Por eso es una consagración que viene a sumarse a la gran consagración de nuestra vida, que es la consagración bautismal. De manera que la vida consagrada es una forma particular de consagración a Dios, y esta consagración es la base de la vida religiosa. La consagración en pobreza, castidad y obediencia es la base de la vida religiosa, tanto en los institutos de vida contemplativa como en los institutos religiosos de vida activa. Y este tipo de consagración a Dios por la profesión de los consejos evangélicos, que les digo y les repito, de pobreza, castidad y obediencia, pertenece a la vida y a la santidad de la Iglesia. Y esto tenemos que tenerlo siempre a la vista. La vida consagrada
Y la vida religiosa, hoy en particular que estamos hablando de ella, la vida activa, pertenece a la vida, a lo más profundo de la vida de la Iglesia, por esa también dimensión profética que la vida consagrada tiene, una dimensión profética que se hace más grande con la fidelidad al carisma propio y con la fidelidad a este género de vida al que el Señor os ha llamado, queridos religiosos. Bueno, pues pertenece a la vida y a la santidad de la Iglesia. Y nosotros miramos hacia atrás, sobre todo a los santos canonizados, vemos cuántos de ellos, una mayoría inmensa, pertenecen a la vida religiosa, o bien contemplativa o bien activa. Dense cuenta como San Juan Pablo II, en todos sus años de pontificado, después también el Papa Benedicto y después también el Papa Francisco, han promovido tanto la santidad, beatificando y canonizando a tantos santos. Pues muchísimos de ellos, la gran mayoría, religiosos. Y la gran mayoría de ellos religiosos de vida activa. Y muchos de ellos también fundadores de distintos institutos que siguen en la Iglesia haciendo tantísimo bien. Recuerden lo que les decía en el día de ayer. Los fundadores son esos hombres o mujeres que han recibido de Dios unos ojos grandes, un corazón grande y unas manos grandes. Unos ojos grandes para saber ver una realidad, un corazón grande para amar esa realidad como Dios la ama, y unas manos grandes para no cansarse nunca de trabajar y de transformar esta realidad según lo que Dios quiere, ¿no? Ser fermento del cielo aquí en medio de la tierra. Eso es la vida religiosa también, tanto contemplativa como activa. Los religiosos, como os decía, y propio de ellos, también los de vida activa, es hacer votos públicos. Y estos votos públicos que hacen, sobre todo en las profesiones, y además las profesiones perpetuas suelen celebrarse con toda solemnidad y además las suele presidir siempre en nuestra diócesis nuestro señor arzobispo, es un testimonio público de Cristo y de la Iglesia en medio del mundo. Y esto me gusta siempre tenerlo a la vista cada vez que hablo de los religiosos, de los de vida activa hoy, especialmente a los que queremos tener a la vista, ¿no? Y además con ese cariz de fuga mundi, ¿no? Para decirnos que lo absoluto es Dios, que lo absoluto es Dios. Y por tanto, se escapan un poco del mundo porque no son de este mundo, como ninguno de los consagrados por el bautismo somos de este mundo, pero siguen en este mundo y trabajando por este mundo y haciendo tanto por este mundo. Recuerden que el examen que se nos hará al final de nuestra vida, así lo recoge el Evangelio de San Mateo en el capítulo 25, será un examen de amor. Venid benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, estuve desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a verme. Y haber dicho el Señor, y no tenía cultura y me disteis cultura, y no tenía formación y me disteis una formación integral, aunque no tuviera medios. Bueno, pues todo esto que tenemos que hacer cada cristiano lo hacen de una manera preciosa los institutos religiosos de vida activa que tenemos en nuestra diócesis y otros muchísimos que existen en la Iglesia. Decía de bromas, y permítanme que también podamos compartir una broma en estos momentos de ejercicios espirituales, que hay algo que casi ni el Espíritu Santo sabe, es cuántas congregaciones religiosas hay, por el número tan grande que hay. Uno toma el anuario pontificio, donde están todas las de derecho pontificio, y son páginas y páginas y páginas. Esto demuestra la riqueza de la Iglesia y de los dones del Espíritu Santo para enriquecer y hacer crecer a la Iglesia con estos carismas propios de la vida religiosa, en este caso activa. Les decía que también propio de la vida religiosa activa es el apostolado comunitario. Si tienen la suerte, o la gracia, mejor dicho, de tener cerca una casa religiosa, visítenla, traten con los religiosos, porque aparte de vivir en comunidad, que es un don que ellos han recibido, y salvo en algunas excepciones en que tienen que salir a lo mejor a cuidar a sus padres, pues es algo de lo que no quieren prescindir nunca, ¿no? Al menos tres miembros, ¿no? Para constituir una comunidad. Bien, pues hacen también luego un apostolado comunitario, ¿no? Como instituto, ¿no?
y también como instituto tiene sus propias constituciones por las que se rigen, que han sido siempre aprobadas por la autoridad de la Iglesia. Bueno, pues muchas cosas podríamos decir, pero no quiero entretenerme mucho más, pero quiero que resuenen antes de que nuestro señor arzobispo comience con su meditación, que hoy nos vamos a ir a Nazaret, según me decía, pues vamos a hacer que resuenen en nuestras casas y aquí en este estudio de la televisión diocesana, desde el que estamos haciendo estos ejercicios espirituales, los nombres de los distintos carismas y comunidades de vida activa que tenemos en nuestra diócesis, institutos religiosos de vida activa. Mañana hablaremos de los institutos seculares, que son también interesantísimos y que han sido rescatados y puestos en el Código de Derecho Canónico del año 83 y que están haciendo una labor impresionante. Bueno, los institutos masculinos de vida activa que tenemos en nuestra diócesis son 13. Están los agustinos, tenemos 2 casas de carmelitas descalzos, padres carmelitas descalzos, tenemos dominicos en Ocaña, los esclavos de María y de los pobres en Torrijos, tenemos 3 casas de franciscanos, los de San Juan de los Reyes, tenemos también los franciscanos que están en la Puebla de Montalbán, y tenemos también otra comunidad de franciscanos en Guadalupe, que son los que rigen ese monasterio tan precioso, que además este año está de enhorabuena porque estamos en año jubilar guadalupense. Luego tenemos también 2 casas de los hermanos de la Salle, 2 colegios maravillosos en Toledo y en Talavera. Tenemos también a los hermanos maristas con 2 casas en Toledo y Talavera. Y tenemos la Tercera Orden Regular de San Francisco, padres de la Tercera Orden. Y luego femeninos tenemos hasta 53. Auxiliares parroquiales de Cristo Sacerdote, 2 casas. Carmelitas de la Caridad, Carmelitas de San José, Carmelitas misioneras, Carmelitas samaritanas. Luego tenemos también clarisas franciscanas misioneras del Santísimo Sacramento que están presentes en Illescas. Tenemos también las teresianas que están en Mora de Toledo. Tenemos 2 casas de la Congregación Apostólica Marta y María. Tenemos las cooperadoras de Betania, las dominicas hijas de Nuestra Señora de Nazaret. Tenemos franciscanas de la Purísima Concepción, 2 casas de franciscanas hijas de la Misericordia. Tenemos franciscanas misioneras, madres del Divino Pastor, las pastorinas, también conocidas en nuestra ciudad de Toledo. Tenemos 8 casas de la Fraternidad Reparadora en el Corazón de Cristo Sacerdote, que es un instituto religioso de derecho diocesano, el único que tenemos de derecho diocesano en nuestra diócesis de Toledo. Tenemos Hermanas de la Caridad del Sagrado Corazón de Jesús. Tenemos Hermanas del Sagrado Corazón de Jesús y Santos Ángeles, conocidas como angélicas. Tenemos también las Hermanas Maestras de Santa Dorotea, hijas de los Sagrados Corazones. ¿Por qué hago especial énfasis en ellas? Porque son las que están en mi parroquia del Pilar de Talavera. Bueno, tenemos también Hermanas de Nuestra Señora de la Consolación, 2 casas. Hermanitas de los Ancianos Desamparados en Quintanar y en Toledo. Tenemos Hermanitas de los Pobres en Talavera, hijas de Cristo Rey. Tenemos también a las Pasionistas en Olías. Tenemos el Instituto Catequista Dolores Sopeña, las Jerónimas de la Adoración, misioneras catequistas Lumen Christi, misioneras cruzadas de la Iglesia, misioneras de la Caridad y de la Providencia, las misioneras de la Providencia con su colegio en Talavera, misioneras de Santa Teresa de Lisieux, misioneras del Sagrado Corazón de Jesús, pías discípulas del Divino Maestro, religiosas de María Inmaculada, las del servicio doméstico, religiosas del amor de Dios, religiosas del Verbo encarnado, religiosas de la presentación de María, las siervas de María, que tienen 2 casas en nuestra diócesis, las siervas del Corazón de Jesús, las siervas del Evangelio, las siervas guadalupanas de Cristo Sacerdote, que también tienen 2 comunidades en nuestra diócesis. Fíjense qué riqueza, ¿no? Cuántas gracias tenemos que dar a Dios por toda esta riqueza que ha sembrado en nuestra diócesis de Toledo, como son todos estos institutos religiosos de vida activa. Pues ya me callo para que podamos escuchar la meditación que hoy nos ofrece nuestro señor arzobispo, al que le paso la palabra con todo gozo, don Francisco Cerro Chávez. Pues segundo día de ejercicios espirituales para la vida consagrada. Hablábamos ayer de la vida contemplativa, de la vida monástica. Hoy hablamos de la vida activa y situamos también los ejercicios para que tengamos como muy claro desde el principio. O sea, los ejercicios espirituales de San Ignacio es como una especie de avión que levanta el vuelo, que sería el principio y fundamento,
y después 4 semanas está como viendo un poco los grandes temas de la vida del seguimiento de Jesús, el pecado y misericordia, vida activa de Jesús, la pasión de Cristo y la resurrección. Podemos decir que San Ignacio en sus ejercicios, después de ese principio y fundamento, dice que Dios nos ama como somos, que es el tema del pecado, Dios nos quiere como somos a cada uno, y en ese que Dios nos ama como somos a cada uno, en la segunda semana propone la elección, que en el fondo no es más que elegir lo que Dios quiere para mí. Y una vez que ha elegido al Señor, te va a decir, bueno, pues que sepas que el seguimiento de Jesús también lleva consigo la cruz, tercera semana. Pero no te preocupes, que la cruz es el camino, pero el destino es la resurrección en la vida, que es Cristo resucitado. Eso aterrizado en la vida, que es lo que va a hacer la vida consagrada, sobre todo activa, pues es lo que da verdaderamente ese deseo en nuestra propia vida de gastarnos y desgastarnos en el servicio del Evangelio. Por tanto, situamos hoy, segundo día de ejercicios espirituales a la vida consagrada, sería una vida en Nazaret, vida de Nazaret. Recuerdo que dando ejercicios espirituales a los sacerdotes en Tierra Santa, viví una experiencia preciosa en Nazaret. Vivíamos en la Casa Nova, enfrente de la Basílica, y recuerdo que un día hicimos una experiencia muy de vida consagrada, contemplativa y activa, porque estuvimos rezando con los hermanitos de Foucault, que tienen una casa cerquita de la Basílica, y después fuimos caminando todos, y nos esperaba una monja clarisa, francesa, mayor. Recuerdo que con la Biblia de Jerusalén, allá nos enseñaba la Basílica de Nazaret, y nos decía algo precioso. Nazaret es un escándalo para el mundo, que Dios haya querido visitar nuestras calles, caminar y trabajar de carpintero en las casas, de un Dios que ha visto caminar por sus calles, por esas calles, al Dios encarnado, ¿no? Al Dios hecho hombre. Y nos preguntó a todos, recuerdo, buscad en la Biblia de Jerusalén Sofonías 3, ¿qué significa Nazaret? Todos buscando allí, nos hablaba en francés porque ella era francesa. Buscad Sofonías 3. Y recuerdo, nunca olvidaré, que lo buscamos y dice, pues mira, Nazaret significa que Dios baila de alegría por ti, que Dios danza de alegría por ti, que Dios está muy contento contigo. La idea tan bonita que veíamos también en el domingo de la Transfiguración. Tú eres mi Hijo amado en quien me complazco. Dios baila de alegría por ti. Por eso he elegido este texto de Nazaret para la vida activa y sobre todo también porque en esta vida de Jesús en Nazaret yo quería como que daros unos textos para reflexionar y meditar. No voy a hacer propiamente lección divina, en el sentido de leer un texto y comentarlo, sino voy a dar como 6 grandes subrayados de lo que significa el seguimiento de Cristo en una vida oculta de Nazaret. Los textos que me gustaría que meditaseis sería, y que está recogido, Lucas 2, 39, 40, Lucas 2, 51, 52, Mateo 2, 13, 23, que es un texto también clave, y Colosenses 3, 12, 17. Porque Jesús vivió en Nazaret pues la mayoría del tiempo, 30 años de una vida oculta en Nazaret. Y también he elegido Nazaret como un homenaje a San José, que estamos celebrando precisamente con mucho gozo y con mucho fruto este también jubileo de San José. Porque Jesús pasó la mayoría de su vida en Nazaret. Una vida oculta, una vida sin brillo, una vida humilde como la vida de la Virgen. Por eso yo os propongo, después de leer estos textos, 6 puntos. 6 puntos para meditar. 6 puntos. El primero sería cómo la vida consagrada en el mundo, la vida activa que se llama también, aunque toda vida activa también tiene una gran dimensión contemplativa, como toda dimensión contemplativa, lo explicaba muy bien Raúl, también tiene una vida activa. Las religiosas en los monasterios trabajan, y trabajan mucho y lo hacen muy bien. Lo que pasa que todo está desde esa vida contemplativa. Y también las religiosas de vida activa, los religiosos, también trabajan, pero también tienen una fuerte dimensión de contemplación y de oración. ¿Por qué? Porque si no oramos, Dios acaba siendo nadie y entonces nuestra vocación y se pierde el norte y el sur y todo, ¿no? ¿Cuál sería entonces los 6 puntos? Una vida de crecimiento de Jesús, María y José, pero una vida de Jesús de crecimiento. ¿Cómo es la vida
consagrada. Uno se consagra su vida a Dios pues para esa vida de identificación con los sentimientos del corazón de Cristo, lo que sería un poco ahora también este tiempo de Cuaresma. Es una vida de obediencia al que se hizo obediente hasta la muerte y una muerte de cruz. Dice el texto de Lucas 2:51, que bajó con ellos y vino a Nazaret y vivía sujeto a ellos. Después es una vida de santidad y de pobreza. Está ahí también reflejado el voto de pobreza, que como decía Redemptionis Donum del Papa Juan Pablo II, la Carta Magna, por supuesto, de vida consagrada, es Vita Consecrata, que el Papa Juan Pablo II promulgó y que es una auténtica Carta Magna de belleza, de profundidad, y que es preciosa ese texto. Pero es verdad que en Redemptionis Donum el Papa Juan Pablo II da una definición de pobreza que a mí cuando la meditaba es que me suscitaba un gozo y una alegría, sobre todo una claridad. Decía el Papa Juan Pablo II que solo se puede ser pobre cuando tenemos a Cristo como riqueza. Y solo se puede entender el voto de pobreza cuando uno tiene la convicción de que con Cristo nada me puede faltar. Después hablaremos como punto también vida de familia, porque como explicaba también muy bien Raúl, lo característico de la vida consagrada activa, la vida religiosa que podríamos decir, es sobre todo un carisma de un fundador, los votos, pobreza, castidad y obediencia. La Iglesia, si no hay votos conocidos, no hay vida consagrada, será otra cosa, pero no es vida consagrada, tiene que haber los votos. Y eso vivido en comunidad es lo que es, a través de ese carisma del fundador, es la vida religiosa, la vida consagrada. De tal manera que cuando una religiosa no puede llevar esa vida de comunidad, se le tiene que dar un permiso que se llama desclaustración, porque tiene que salir a lo mejor a cuidar a sus padres, o a cuidar enfermo, o a un enfermo de un familiar, un padre, una madre, pues realmente está fuera de la comunidad, tiene que tener un voto de ausencia porque es propio del carisma de la vida activa, la vida comunitaria. No así los institutos seculares que veremos en su momento, que pueden vivir la vida consagrada y no tener vida propiamente comunitaria, aunque siempre sí tienen que vivir vida fraternal, porque son hijas o hijos de Dios viviendo como hermanos. Después estaría esa vida de familia, vida de trabajo y vida de oración. Son 6 puntos los que yo quiero desarrollar, también con esta, podríamos decir, deseo de no cansar, sino de que verdaderamente podamos decir que hemos conocido el amor, Jesús de Nazaret vive una vida sencilla, una vida normal. No es el hijo del carpintero, ha paseado por nuestras calles. A mí hay algo que me vuelve loco, pensar que todo lo humano es digno de ser vivido, porque todo lo ha vivido Cristo, todo lo humano. Una vez una señora muy enfadada me dijo, sí, menos la vejez, bueno, la vejez la quiere ver en usted. Pues no tuvo 80 años Jesús, bueno, pero todo lo quiere vivir en nosotros, pero se ha vivido la limitación, la traición de los amigos, la soledad, los problemas de la vida, la dificultad de llegar a fin de mes, tener problemas económicos. Todo lo ha vivido Jesús, María y José, todo lo ha vivido la Sagrada Familia. Por tanto, era un hombre más entre los hombres. Es decir, es un misterio por qué Jesús ha querido vivir la vida plenamente humana, como la vive la vida consagrada, una vida plenamente humana. Ellas también, esa invitación que nos hacía Raúl a visitarlas, a conocerlas. Os daréis cuenta las casas religiosas que tenemos cerca de nosotros, tanto de hombres como de mujeres, cómo hay una vida profundamente humana, de acogida, de gente feliz, porque quiere seguir a Cristo, ¿no? Y por eso le preguntan de Jesús, ¿de dónde viene esta sabiduría? ¿No es el hijo del carpintero? Se quedaban maravillados, pero le veían humano. Por eso vamos a detenernos en estos aspectos, 6 aspectos de la vida de Jesús aplicado a nuestra vida consagrada. Hemos elegido Nazaret porque estaría en una meditación, podríamos decir, de segunda semana, pero también hace hincapié en el tema de nuestras fidelidades o infidelidades al carisma, a lo que Dios nos pide, no para que vivamos en ninguna culpabilidad, que Dios nunca la crea. La culpabilidad la crea la psicología humana, pero no la crea Dios. Porque Dios siempre te da esperanza. Y cuando hay esperanza nunca hay culpabilidad. Sabemos de quién nos hemos fiado.
Y por eso yo os aconsejo que nunca recorráis jamás en vuestra vida ni un paso del sentido de culpabilidad, porque siempre lleva a la autodestrucción la culpabilidad, o la autodestrucción más grave de la vida, con el suicidio, o la autodestrucción de tu vida familiar, o de tu vida matrimonial, o la autodestrucción también, a veces incluso de tu vocación, y la autodestrucción también de que tú no sirves para nada, incluso la autodestrucción de tu normalidad en tu vida. Por eso no recorréis nunca ese camino. Responsabilidad, sí. Culpabilidad, no. Por eso está aquí este crecimiento de Jesús. Primero, Jesús crecía. Primer texto, si leéis ahí, hay un texto que dice: así se cumplieron todas las cosas, según la ley del Señor, volvieron a Galilea, su ciudad de Nazaret. El niño crecía y se fortalecía, llenándose de sabiduría, la gracia de Dios estaba sobre él. Jesús crecía. Como tiene que crecer también nuestra vida en la vida consagrada. Un consagrado, una consagrada en la vida activa y siempre tiene que ser un cristiano que ha crecido en la madurez de su fe y en la santidad. A veces nuestros hermanos laicos nos dan sopa con onda a los consagrados. Nosotros a veces no valoramos la vida de oración. ¿Cuántos laicos no se pierden nunca su rato largo de oración, la Eucaristía, el compromiso en las cáritas o en tantos y tantos labores, su vivencia en la parroquia? Entonces nosotros también tenemos que crecer en gracia, al igual que creció también María y José, pero sobre todo lo que es un misterio es que Jesús creciera. Él aparentemente ya era, pero sin embargo remacha. Es verdad que es un misterio ese conocimiento humano de Jesús, es un misterio, pero él estaba clarísimo que hay esa dimensión, y él va conociendo en el trato con José y con María su propia identidad, como nosotros también. Nuestra vida consagrada tiene que ser vivir nuestra identidad de consagrados. No tenemos que jugar a ser laicos, y tampoco jugar a otras cosas, como los laicos tampoco tienen que jugar a ser sacerdotes ni a ser vida consagrada. Cada uno tiene una vocación que es de primera, que es plasmar en nuestra propia vida la santidad del Señor y la santidad de su Iglesia. Por tanto, hemos conocido nuestra propia identidad. ¿Cómo conoce un niño cómo es y quiénes son en el trato personal? Jesús aprendería mucho de esa identidad pues en contacto con sus padres. Uno conoce la identidad de su vida consagrada en su vocación, pues a través de todas las tradiciones también que tiene en su vida consagrada, de las hermanas que han trabajado tanto, de la fundadora, de los fundadores, de las casas que tiene. Cuando yo hice el estudio de los cursos del doctorado para la vida consagrada, recuerdo que hice con algunos grandes profesores de teología. Me acuerdo de una que hice con Severiano María Alonso, hice un curso, y él me acuerdo que decía una cosa que a mí me impresiona mucho, porque pienso totalmente de acuerdo, en eso se aplican todo. Decía, qué malo es que una religiosa o un religioso no valore su congregación y que piense que para ella es lo mejor. No digo que piense que es lo único, porque nunca tenemos que pensar que nada es lo único, eso es integrismo. Pero además integrismo, sea del estilo que sea y de la ideología que sea. Ahora, ¿qué es lo mejor? Por eso me he hecho carmelita, por eso me he hecho misionera, por eso me he hecho cruzada o de la iglesia, por eso me he hecho lo que sea, porque veo que eso para mí es lo mejor, porque es lo que Dios quiere para mí. Por eso muchas veces nos pasamos la vida, en nuestra vida de identidad, de crecimiento, echando balones fuera de nosotros. Estamos muy mal, hoy en nuestra vida somos tal, nosotros somos todas, hoy nuestra comunidad, nuestra congregación, hoy eso sí que lo hacen bien. Hay unas congregaciones que qué bien tienen todo. Usted igual, no luchen para que dentro de su congregación tengan una identidad clara, sean fieles al proyecto, a sus raíces, tengan una formación exquisita, crezcan en eso, ¿no? Y también somos educados en la vida consagrada activa, somos educados. Hay muchas congregaciones, muchos institutos religiosos, religiosas, que tienen esa maravilla a lo mejor de visitar los lugares fundacionales, ¿no? Donde vivió el fundador, donde estuvo, donde desarrolló su labor, las primeras casas. Qué maravilla es eso, ¿no? Uno tiene que estar y vivir con gozo y alegría la pertenencia. Por eso a veces yo veo que en algunos aspectos, a veces la vida consagrada ha quedado un poco herida la pertenencia.
somos de este instituto, lo amamos y para nosotros es lo mejor y por eso estamos y permanecemos en él. No digo que otros no tengan otros carismas y otros aciertos, pero también los tenemos nosotros. Vida de crecimiento. Qué hermoso es esto, ¿verdad?, para nuestra vida. Segundo, vida de obediencia, de docilidad. A mí me gusta mucho la palabra que en la vida consagrada tenemos que descubrir la idea de docilidad. Porque a veces la obediencia tiene un poco como una sensación que es que obedecer, por supuesto. Dice que bajó con ellos, vino a Nazaret y vivía sujeto a ellos, por lo tanto obedecía, ¿no? Y eso está claro que nunca pasará, nunca debe de pasar de moda que la obediencia es clave, además es un voto de obediencia, ¿no? Aunque un amigo mío decía con mucha gracia, dice, hace muchos años, en los años 50 se puso de moda la castidad, la virginidad, y todos descubrimos cantidad de libros sobre ese tema, ¿no? Hoy está, por supuesto, por todos sitios la pobreza, está de moda la pobreza. A lo mejor no somos tan pobres, ni a lo mejor nos apasionan tanto, pero es mucho la pobreza. Dice, ahora lo que nunca se ha puesto de moda es la obediencia, nunca, eso ni antes, ni ahora, ni nunca se pondrá. Pero lo que sí es verdad es que lo que pretende el Señor es más bien la idea de docilidad, porque se puede obedecer y no ser dócil. Se puede obedecer y no ser dócil. Porque la docilidad es que mi plan y mi proyecto sea el proyecto de Dios. ¿Cómo sé yo si yo no he vivido mi obediencia con docilidad? Cuando vivo atragantado. Cuando en la obediencia vivo atragantado. Hay tanta gente que ha querido tragar un destino, que te han dado una misión, que te han encargado algo, y bien, obedeces, pero como no ha habido una docilidad al proyecto de Dios a través de esa mediación humana, pues ¿qué ha pasado? A través de la superiora, porque estás atragantado toda la vida, y todo el mundo ha contado, claro, porque... ¿Quiere que le cuente usted, señor obispo, por qué no ha sido superiora, no llega a ser superiora? No, mire usted, que ya es la 527 que me la contado usted, lo que tiene que tragar y ya está. Eso da igual. Lo importante es ser santo y lo importante es ser feliz con el Señor, ¿no? Por eso la docilidad. Fijaros si esto es importante, que la gran gracia que estamos pidiendo en Cuaresma, que lleguemos a la Pascua libres de todo afecto desordenado, la gran gracia es, al final, que vivamos la docilidad al Espíritu Santo. La gran gracia de la Pascua es Pentecostés. Danos el Espíritu Santo y dice en la secuencia preciosamente, doma el espíritu indómito. Eso es lo que hay que domar para ser dóciles al proyecto de Dios. Porque Jesús vive obedeciendo, obediente a María y a José. Mirad, es fundamental en la vida el tema, para mí, hoy, de la mediación. Si no entendemos que es necesaria las mediaciones, nunca jamás obedeceremos y seremos dóciles. Las mediaciones. Pero es que en el cristianismo todo es mediación. Fijaros que si yo voy a celebrar dentro de un rato la Eucaristía a una parroquia y me dice de pronto el párroco, ay, mire usted, no tenemos ni pan y vino, y lo siento, no hay pan y vino, pero bueno, como está aquí el obispo, podemos celebrar la misa. Pues no hay pan y vino. Hombre, podemos rezar el rosario, vale, y hacer una celebración de la palabra, pero Eucaristía es necesario el pan y el vino. Si no, no hay el misterio de la Eucaristía. Una mediación tan sencilla, ¿no? El agua, el bautismo. ¿Por qué muchas veces no aceptamos esas mediaciones? Es tan claro, el mismo Jesucristo ha querido tener la mediación de la Iglesia. Podía haber el Señor prescindido. También quiere tener nuestra colaboración, porque Dios no es un soberbio, cuenta con nosotros, ¿no? Eso no significa que a veces los que mandamos o los que tenemos autoridad no tengamos que constantemente estar revisando si lo estamos haciendo a la luz del proyecto de Dios, si también nosotros somos dóciles, o si nosotros muchas veces no tenemos en cuenta y nos acercamos a la persona como algo sagrado y como estamos continuamente en esa línea de obediencia y de docilidad, poniéndonos siempre en el lugar de la persona, que a veces se sufre mucho cuando no se tiene en cuenta las circunstancias de cada persona. Eso es otro tema, ¿no? Por eso, ¿qué haría hincapié esta línea de que Jesús se sometía, la obediencia en dos palabras, se sometía y vivía una vida oculta? Eso es un poco lo que es la vida consagrada activa. Hay mucho también de esa responder a ese plan de Dios y de esconderse. Me encanta, tú eres un Dios escondido. Qué feliz, como una flor escondida. Tantas religiosas y religiosos de vida activa que viven esa vida escondida con Cristo. Que no significa que no sea fecunda, que no significa que no sean personas preparadas.
Yo me he encontrado a mujeres en la vida consagrada, incluso muchas han dado a veces ejercicios espirituales conmigo, o hemos dado muchos cursos, y yo me hacían descubrir una maravilla de su profundidad y de su sabiduría. Pero es verdad que la vida muchas veces es una vida escondida, una vida escondida. Tú eres un Dios escondido, y Jesús se esconde en Nazaret, se esconde. Tercero, vida de sencillez y pobreza. Mira, nos cuesta a todos mucho pensar que Dios nos puede hacer santo en lo ordinario. Casi siempre buscamos lo extraordinario, buscamos todos lo que se note. En todo, en que se note nuestra pobreza, que se note en nuestras penitencias, en nuestros sacrificios, que se note. Un poco el planteamiento que tanto habla el Papa Francisco de una cierta autorreferencialidad. Si tenemos en cuenta lo primero, ¿por qué? Porque Jesús no llamó la atención. Sí llamaba la atención Juan Bautista, no digamos los fariseos, tocaban hasta la trompeta y se demacraban la cara. Pero el Señor no llamó nunca la atención, porque es propio del amor una vida sencilla. Como aman los padres y las madres a sus hijos, una vida de sencillez, común, sin comodidades, ¿no? Qué bonito es cuando entramos en vuestras casas de vida activa, en vuestros institutos religiosos, en las congregaciones religiosas de hombres, de mujeres, y vemos que hay una sencillez, una pobreza, una austeridad, que no hay nada, que vuestro lujo es la acogida y vuestro lujo es el corazón abierto, ¿verdad? Eso se nota como la vida de Nazaret, ¿no? Vida sencilla. Es decir, Jesús nunca buscó sobresalir sobre los demás y mucho menos mirarlos por encima de todo, ¿no? Por eso hay que pedirle mucho al Señor. En estos ejercicios espirituales hemos conocido el amor, amar desde la sencillez y desde la pobreza y desde la humildad, amar de verdad. La gracia de una vida sencilla. Mirad, para amar hay que ser pobres, hay que ser humildes. El soberbio no ama, se ama a sí mismo, solo ama a la persona pobre. ¿Por qué las madres quieren tanto a sus hijos? Que les quieren con locura, porque no piensan en ellas, no tienen nada que perder. Es el amor que se hace pobreza. Eso lo entendemos nosotros viendo a una Madre Teresa de Calcuta o viendo a Vicente de Paúl o viendo a tantos, a la fundadora de las Siervas de María o viendo a tantas y tantas mujeres y hombres fundadores o que no han sido fundadores pero que han estado viviendo un carisma profundo de vida consagrada en el mundo, ¿no? Muchos de ellos y muchas de ellas realmente dejándose todo en la entrega y en la generosidad. Cuarto, ya vamos en la recta final, una vida de familia. Mirad, os voy a hacer unas cuantas aterrizajes para que, como estamos diciendo, estos ejercicios espirituales para la vida consagrada hemos conocido el amor, pero también tenemos en cuenta de una u otra manera las 4 semanas o los 4 grandes subrayados de San Ignacio, y uno de ellos es el tema también de nuestro pecado, porque estamos llamados siempre a convertirnos, y los ejercicios espirituales tienen que ser una llamada fuerte a la conversión. Mirad, ¿cómo podemos vivir nosotros una vida de familia, una comunidad que sea una familia? Primero, por la estima mutua de las personas. Qué fácil es querer o amar a los, como decía aquel que no tiene ni idea de geografía, a los chinitos de la India. ¿No? Yo no me he encontrado vivido un chinito de la India, porque no existe, claro, los chinitos son de la China e India. Pero qué fácil es amar a una persona. Ahora, a la persona que tengo al lado, que es el que Dios ha puesto, que es mi prójimo, ¿no? El mutuo cariño, a esa hermana, que a veces o ese hermano, que a veces puede ser difícil, pues como una familia también es gente difícil y complicada, a veces, ¿no? Y se le quiere, ¿no? Que cada una de las personas que están en nuestra vida de familia se sienta querida, que hay comprensión. Mirad, si en las comunidades y en las familias se encuentra uno a gusto, no buscará afuera, a veces desahogos innecesarios. Pero claro, si no encontramos, pensar que cada una de la comunidad es un tesoro, un regalo de Dios. Aunque a veces ese tesoro vaya envuelto en papel poco malo, papel de estrazo, un papel que no es bueno, un papel de periódico a veces, o un papel. A veces no van envueltos los tesoros en grandes envoltorios. A veces Dios nos da envoltorios de tesoros envueltos en pobrezas y
Pero qué hermoso es esto. Por eso yo os aconsejaría a todos en vuestro examen hoy, a la luz de lo que estamos diciendo de estos ejercicios, qué actitudes me parece a mí importante para una vida de comunidad familiar a la luz del Evangelio de Nazaret, donde estamos con María, con José. Primero, yo sé que es una regla de oro para una vida comunitaria, para una vida fraterna, para una vida de familia. No hablar nunca mal de nadie. No hablar nunca nada. Y para ello, esto es precioso, no pensar nunca mal de nadie. Esto parece ser que es un principio de San Francisco de Asís. San Francisco escribió poco, pero lo poco que escribió perdurará. Él decía eso, ¿no? Que yo nunca habla nada mal de nadie y que nunca hable detrás de nadie, eso decía Francisco de Asís, lo que no pueda decírselo delante. Y si eso que estoy decírselo delante no se lo puedo decir, tampoco se lo digo detrás. Nunca hablar delante, detrás de nadie, lo que no pueda decírselo delante y con amor. Es una regla de oro, para la vida, para nuestra vida comunitaria y fraternal, ¿no? La corrección en la caridad y en la vida comunitaria es muy importante, pero cuidado con las correcciones, ¿no? Yo creo que el único que corrige perfecto ha sido Jesucristo, cuando corrige a Pedro, cuando corrige. Los profetas también hacen muchas correcciones, pero a veces no sabemos corregir, porque a veces lo que hacemos es desahogarnos con la hermana que ha metido o el hermano que ha metido la pata, pero nunca corregimos con amor, no nos ponemos en el lugar del otro, ¿no? A veces hay que corregir, pero yo recuerdo siempre lo que decía la madre Bará cuando hablaba la fundadora, decía, la buena superiora se da cuenta de todo y corrige poco, la mala superiora no se da cuenta de nada y está siempre corrigiendo. Eso podemos aplicarlo al sacerdote, al obispo, a todas. Por eso es importante que nuestra actitud sea de caridad, acogida del otro, importante de la disponibilidad del otro siempre, ¿no? Sonreír, que hay tantas veces que se dice, eso es muy típico de la sonrisa, la cara no es nuestra, una sonrisa. Cuando uno va a una comunidad y encuentra que hay una hermana de estas. Yo recuerdo que dirigía espiritualmente a una jesuitina, que luego estuve en Málaga, una mujer que a mí me ayudaba mucho siempre, venía a hacer ejercicios conmigo una vez al verano, y ella decía, resulta que me he jubilado, he terminado ya, era profesora de música, me he jubilado y me han pedido 5 casas, me dicen las hermanas, la madre provincial me ha dicho que 5 casas me han pedido. Digo, ¿y cuál es el secreto que la pidan tantas? Digo, pues que yo estoy pendiente de todas, a una le hago una manzanilla, a la otra hermana le ayudo a planchar, a aquella estoy aquí. Estoy siempre como ayudar a las hermanas. Digo, pues claro. Y como sigas así te pedirá a todo el mundo, vamos. O sea que es que una vida de familia que nos ayuda a superar el egoísmo. Mirad, las familias, la comunidad te ayuda a superar. Por eso esa frase tan conocida que dicen algunos maestros de espiritualidad. Cristo dijo que nos amásemos y por la vida comunitaria que nos amasemos. Es amasarse a veces. Pero es verdad que eso lleva consigo la vida comunitaria. Y luego, vida de trabajo también. Trabajó con manos humanas, dice el Vaticano II. Y esto para la vida activa es muy importante. No existe absolutamente nada que sea de segunda categoría. Hasta Santa Teresa, contemplativa y una de las mujeres más grandes de la historia, decía, hermanas, que también entre los pucheros está Dios, y entre los ordenadores, y en las clases, y en el hospital, y quitando pañales, y ayudando a los demás, y haciendo el bien. O sea, decir, es una vida de trabajo. ¿Por qué es una vida de trabajo? Porque Jesucristo nos enseña, pasó la vida trabajando. Es decir, y eso es precioso en nuestra vida, una vida de trabajo, trabajar. Qué testimonio tan hermoso dan tantos y tantos consagrados, tantos religiosos de vida activa. Yo cuando voy a cualquier residencia nuestra, de donde están las hermanas, religiosos, religiosas, ciencias de mayores, colegios nuestros, de los carismas, es una gozada, una maravilla. Por eso no me extraña nada que tengan tantísima gente que siga confiando y cada vez más en ellos, por la calidad que tienen, la calidad y la caridad, porque se ve que hay, y porque cómo trabajan, ¿verdad? Cómo se trabaja, ¿no? Vivir no para trabajar, pero sí trabajar para vivir. Uno tampoco tiene que hacer del trabajo, en el sentido de entendérmelo como mucha gente que parece que es como su droga.
No es eso. El consagrado religioso tiene que trabajar, porque a veces trabajamos tanto y con una actitud tan poco de corazón que a veces nos quemamos. Cuando Jacques Loe da ejercicios espirituales al Papa Pablo VI, el que trabajaba como dominico allá en la misión que tenían en Marsella, le dijo al Papa Pablo VI unos ejercicios preciosos que tituló, no sé si fue Retiro en el Vaticano o eso lo tituló Guayón, no me acuerdo. Decía Jacques Loe algo precioso este dominico. Decía que había escuchado a mucha gente, tanto trabajo ha quemado mi alma. Y es verdad, el gran peligro que tiene hoy la vida consagrada, como también los sacerdotes, no es o el excesivo trabajo que me quema o el excesivo no trabajo que rompe mi identidad. ¿Para qué me he hecho esto? Sino los dos grandes problemas. Pero Jesús eligió una vida de trabajo, no fue ocioso. No estuvo ocioso, ni se fue tampoco allí, se retiraba allí al Mar Muerto donde estaban los esenios, allí a hacer una vida, no, retirada. Jesús trabajó con sus manos humanas, se cansó, estuvo allí haciendo esa vida plenamente de trabajo. Y termino, y vida de oración. También eso es vida de oración también. La vida activa tiene que hacernos recuperar al mundo de hoy el sabor de Dios. ¿Cómo sabe el amor de Dios? Cuando San Ignacio pone en la segunda semana la vida de Jesús y pone Nazaret, dice conocimiento interno de Jesús para más amarle y más seguirle. Pues esto es la clave que yo estoy dando. ¿Cómo vamos nosotros a seguir a Jesús con pobreza, castidad y obediencia si no hemos gustado y saboreado ese conocimiento interno de Jesús? Que conozcamos a Jesús, que conozcamos al esposo Cristo que nos da la vida, que conozcamos al amigo que no nos falla, que conozcamos la realidad de la Trinidad en nuestra propia vida, un Padre que cuida de nosotros. Mirad, cuando nosotros nos vea la gente que vivimos la caridad como familia en la comunidad, porque santidad en los monasterios, en los conventos, en la vida consagrada hay muchísima. Yo, cuando voy a visitar a veces las religiosas, me impresiona muchísimo ver tanta santidad. Por eso, la vida de oración, el día que se deje en la vida de orar, en la vida de nuestra actividad de la oración, hemos entrado en un terreno peligroso. Estamos en un laboratorio totalmente de riesgo total. Cuando dejamos de orar, Dios acaba siendo nadie. Hagamos también como Jesús en Nazaret, que nuestra vida sea una vida de oración. El primer papa viajero contemporáneo fue San Pablo VI, y uno de sus viajes más recordados fue el que hizo a la Tierra Santa. Cuando estaba en Nazaret dijo aquellas palabras que ha estado desgranando don Francisco Cerro Chávez, nuestro arzobispo, en su meditación. Nazaret, escuela de virtudes domésticas y de unión en el amor. También para la vida consagrada y para todos los bautizados que estamos consagrados al Señor por nuestro bautismo. Nos decía también don Francisco en su meditación algo que es verdaderamente importante, y es que tenemos que estar felices con mi instituto religioso, y si yo lo he elegido es porque para mí es el mejor, y allí me santifico y soy feliz en él, pero también tenemos que saber que no somos únicos, que hay más. Como eso está previsto en la Iglesia, por eso existe Confer, que es la confederación de religiosos, donde se vive como de un instrumento de comunión, pues se vive esta comunión entre los distintos institutos de vida religiosa y que organizan actividades comunes y que tienen encuentros. Bueno, pues Confer tiene una realidad nacional y luego tiene también una organización diocesana, de Confer diocesana, que agrupa a todos los institutos de vida religiosa, de vida activa, y también comunican a los de vida contemplativa. Pues estamos en constante diálogo, en constante comunicación, y con ellos también pues hacemos muchísimas cosas. Y hoy quiero agradecer públicamente a Confer pues toda esa labor tan bonita que hace, sobre todo con los religiosos de vida activa, a los que hoy queremos mirar de manera especial y en los que hemos puesto nuestro foco. Vamos a ir terminando, y yo quiero despedirme de ustedes pues dejándoles con un testimonio, como hicimos ayer.
vamos a ver un testimonio, además un testimonio muy bonito, que nos ofrece la Madre Teresa Martínez, que es la superiora de la comunidad de Toledo de las Angélicas, que tienen una residencia muy bonita y cerquita de la parroquia de Santa Teresa. Y además ella es la vicepresidenta de Confer en nuestra diócesis de Toledo. Está vacante ahora el puesto de presidente, porque quien lo ostentaba ha sido trasladado a otra diócesis, pero con motivo de la pandemia que estamos viviendo no han podido tener la asamblea para elegir un nuevo presidente y la vicepresidenta está haciendo las veces. Bueno, pues con ellas le dejo porque nos ofrece un testimonio precioso. Mañana nos vemos. Hola, mi nombre es Teresa de Jesús Martínez. Soy de Jalisco, México. Y estoy aquí en España desde el año 95. Conocí a mi congregaciones Hermanas del Sagrado Corazón de Jesús y de los Santos Ángeles. Normalmente se nos conoce por las Hermanas Angélicas. Es una fundación española, la fundadora es Santa Genoveva Torres Morales. Y bueno, yo conocí a esta congregación allí en México, aproximadamente en el año 1990. Desde muy temprana edad, pues yo sentía la inquietud por la vida consagrada, pero no conocía ninguna congregación así concretamente. Recuerdo que cuando tenía 14 años, conocí una congregación de vida contemplativa. Y bueno, pues me ilusioné, estaba resuelta a entrar allí, pero no era mi vocación esa. Lo descubrí después porque, bueno, lo dejé pasar. Después, cuando tenía aproximadamente 18, conocí a las Hermanas Angélicas y desde que las vi, pues sentí como con cierta certeza de que era esta la congregación donde yo quería ingresar. Me llamó mucho la atención lo que las hermanas realizaban, su testimonio. Ellas transmitían mucha alegría, mucho entusiasmo y desde ese momento yo empecé a soñar en la posibilidad de ser una como ellas. Y bueno, así pasó el tiempo. En el año 91 ingresé en la congregación. Estuve 4 años allí en México y después vine a España para hacer pues toda la formación aquí. Y bueno, quiero hablar un poco lo que es la vida consagrada de vida activa, que es el caso de mi congregación, como de tantas otras congregaciones, tanto femeninas como masculinas. Y se pueden preguntar qué es la vida consagrada de vida activa, ¿no? Pues es las que se dedican preferentemente a la predicación, la evangelización, las misiones, la enseñanza, la educación de los niños, el cuidado de las personas ancianas, mayores como es un poco el caso de la nuestra, que tenemos residencias en España de personas de la tercera edad, de señoras. En América pues la hemos ampliado un poquito más porque el carisma es ser consuelo en la soledad y el carisma es tan actual en su momento que nació la congregación en 1911 como actualmente. La soledad hoy está en el niño, en el joven, en el anciano, en los inmigrantes y bueno, pues cada congregación tenemos un carisma específico, que es un poco el objetivo que marca nuestra misión y esto es lo que enriquece pues a la Iglesia y a la sociedad.